Un saludo para todos y bienvenidos al programa semanal de los jueves de Vida Coherente. Hoy con un tema realmente no es nuevo para nosotros, pero tenemos muchas expectativas en este tema. No es solamente teórico, es muy práctico. Y el título es El poder de la intención dirigida a través de las meditaciones grupales. Estamos hablando de meditaciones grupales de grupos grandes de personas. Es un poco diferente a lo que estábamos trabajando hasta el momento, que son los grupos de coherencia. Y bueno, tenemos una cantidad de ejemplos que funcionaron muy bien en la historia, o sea, ejemplos de éxito. Tenemos fundamentos que nos avalan lo que vamos a hacer. Y queremos decirles que en cuanto a poner en funcionamiento esto, es muchísimo más rápido que los grupos de coherencia. De todos modos, para tratar grupos de coherencia, nosotros no tenemos la infraestructura que tiene, por ejemplo, el Instituto Matemáticas del Corazón en California, donde a cada persona del grupo se le mide la variabilidad del ritmo cardíaco, se le mide la coherencia, después miden si están sincronizados. Hay una cantidad de cosas que facilitan el trabajo y que nosotros no tenemos. Por eso demora. De todos modos, el Instituto Matemáticas del Corazón está trabajando con estos grupos de coherencia desde el 2012. O sea, aparentemente en el caso de ellos, y eso que van avanzando cada vez más, tampoco es muy rápido. Muy rápido en base a qué? Bueno, en base a resultados, porque tanto grupos pequeños como grupos grandes, se supone que lo que deberían hacer es enviar energía coherente a puntos, pueden ser a objetivos definidos o directamente al planeta, ¿no? Bueno, y en el caso de ellos tampoco hay muchos resultados, por lo menos a la vista. Ahora, esto del poder de la intención dirigida, porque está muy bien la meditación en sí, pero es una meditación de intención dirigida, no es una de esas meditaciones de dejar en blanco la mente o de la meditación de atención plena. Esas serán muy buenas y todo, pero esta es otra cosa. Esto es intención dirigida. ¿Intención de qué? Intención de la conciencia. ¿Dirigida a qué? A enviar energía e información coherente. Lejos de lo que dicen algunos, y he leído artículos que me han ayudado a recordar algunas cosas y me han decepcionado realmente. Lejos de lo que dicen algunos, esto está súper probado y comprobado por la ciencia, especialmente por la no oficial. O sea que los resultados de la intención dirigida por un grupo grande hacia un problema específico es tan efectivo, tan eficaz, que el hecho de que se haya usado tan pocas veces en la historia, no sé, a mí me hace pensar en otra manipulación, en una de esas programaciones de los dueños del sistema. Se han visto casos de fracaso realmente, pero bueno, en todos los ámbitos, cuando se empieza, hay dificultades, ¿verdad?
En el año 72 se hizo en 24 ciudades de Estados Unidos y allí no fue un fracaso rotundo porque mientras estaban meditando funcionaba y dejaban de meditar y subía más. Estamos hablando de la violencia y de los índices de delincuencia de esa ciudad. Y en aquella época, en el 72, todavía trabajaban con el 1% por aquel efecto del centésimo mono, ¿no? Ahora ya sabemos una cantidad de cosas más. Ahora, 20 años después de esos intentos fallidos, viene John Hailing, que es un PhD en física de partículas. Trabajó mucho tiempo en física, en aceleradores de partículas y todo lo demás, pero ahora está más dedicado a la energía que a las partículas. Es el que habla del campo de supercuerdas y hace referencia a que ese campo de supercuerdas es el campo unificado que buscaba calcular Einstein hasta su muerte, lo que para nosotros es la conciencia absoluta, bueno, lo que une todo con todo, el látiz de Jacobo Grinberg, es lo mismo. Es esa energía que une, distinta a cualquier otra, probablemente no, el origen de cualquier otra modalidad de energía, incluyendo la materia, y esa energía no responde a las leyes normales de la física aquí en este sistema. Por ejemplo, no la puede detener una jaula Faraday. Es totalmente distinta. Bueno, es increíble que no se haya usado más de lo que se usó. Piensan así, por un lado decimos que queremos un mundo mejor, ¿verdad? Por el otro, está demostrado, sin duda posible, que tenemos la solución en la mano. Entonces, si queremos cambiar el mundo y tenemos la solución en la mano, la pregunta es, ¿qué pasa? Está rarísimo eso. Bueno, el Instituto de Matemáticas del Corazón de California, pero allí estuvieron trabajando y trabajaron con la interconectividad entre las personas, también con el campo magnético y las personas, la resonancia de Schumann y las personas, los efectos de la actividad solar y las personas, las tormentas geomagnéticas, pero fundamentalmente todo lo que sea conectividad entre grupos. Se trabajó muchísimo sobre eso y se sabe mucho más que antes, ¿no? Tenemos datos, tenemos elementos que no dejan margen alguno de duda de que esto sí funciona. Entonces, yo creo que hay demasiadas pruebas como para permanecer inactivos, especialmente Vida Coherente, que es una sociedad civil que se encarga, que se ocupa de ayudar a las personas a descubrir la coherencia, a estar en coherencia. O sea, nosotros tenemos que empezar y empezar ya. Como dije, los grupos de coherencia tienen un proceso lento, así que mañana viernes vamos a tener la primera reunión de miembros Vida Coherente, que son unos cuantos, y allí vamos a realizar la primera meditación grupal con el fin de ayudar a la coherencia a nivel global.
Decía que por un lado decimos que queremos un mundo mejor y que estamos dispuestos a ayudar. Por otro lado tenemos la solución, pero sinceramente, y estoy hablando de esto, no estoy hablando de nada, de ningún grupo en particular, estoy hablando muy en general, se percibe en la humanidad una falta de interés, de identificación y de compromiso con esto. O sea, es increíble. Yo voy a una organización, a una empresa, supongamos, ¿no? Que está por quebrar, esa empresa está ya en las últimas, y entonces yo voy ahí al directorio de la empresa y le digo, miren, acá está la solución. Con esto solucionan todos los problemas, sin duda alguna, ya fue probado. Bueno, imaginen que esa gente se queda sentada, aparentemente no le interesa, a los otros que trabajan allí tampoco. Es una cosa muy rara lo que sucede. ¿Por qué esto? ¿Es por la programación del sistema? ¿Es porque el sistema nos obliga o nos mete emociones en contra? Por ejemplo, se sabe que salir de la zona de confort produce miedo, produce terror salir de la zona de confort. Y la zona de confort no necesariamente es algo lindo, bonito. La zona de confort es lo que yo tengo a mano para sobrevivir. Cambiar lo que tengo a mano para sobrevivir, aunque no sea lo mejor, mete miedo, pero mucho miedo, terror. Y comprometerse con esto del cambio, de la coherencia global, de al menos equilibrar la coherencia con la incoherencia. Si esta es la incoherencia, anda por acá. Y la coherencia por acá la tenemos que, ¿no? Comprometerse con esto implica salir de la zona de confort. Y da miedo, porque no es solo ir y meditar. Ah, buenas, vengo a meditar. No, no es eso. Para hacerlo hay que saber dirigir la intención, pero estando en coherencia. O sea, hay que saber estar en coherencia, hay que saber dirigir la intención, pero no la intención cualquiera, la intención de mi conciencia, de mi yo verdadero. Esto de dirigir la intención, pero en coherencia, quiero decirles que no es tan fácil porque la coherencia es algo muy concreto, algo definido. Ahora vamos a ver la definición de coherencia. Y no es innata, no viene con nosotros. En esta frecuencia de realidad no nacemos coherentes, lamentablemente. O sea, las características, todo lo que hizo que esta frecuencia de realidad sea tan rara, tan particular, tan injusta, tan de todo, hace que cuando nosotros lleguemos no estemos en coherencia. Incluso llegamos a familias que no están en coherencia. Entonces, esto significa asumir responsabilidades, significa ocuparme de los demás, significa no perder el tiempo respecto a lo que vine a hacer a esta vida, si es que sé lo que vine a hacer a esta vida. Significa asumir una responsabilidad que no siempre es divertida, o satisfactoria, o recreativa. Significa ocuparse de los demás, y ocuparse de los demás, ayudar a los demás,
requiere estudio y requiere preparación, porque yo puedo tener toda la buena voluntad del mundo y la mejor intención, pero con toda mi buena intención puedo arruinar vidas. Directamente puedo arruinar vidas con buena intención. Entonces, todo eso de estudiar, de prepararse, de asumir responsabilidades, de ocuparme de los demás, significa salir de la zona de confort. Y lamentablemente es difícil. La coherencia es una habilidad comprobada, descubierta por la teoría general de sistemas. Esto es ciencia, esto no es un invento. Y la definición es bastante clara. Esta definición la hizo una bióloga, Mai Wong Ho, oriental obviamente. Y dice, para que un sistema tenga una función significativa, o sea, funcione el sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema se define así, desde la teoría general del sistema. Es un grupo de elementos o personas que interactúan, nada más. Conjunto de elementos o personas que interactúan. Para que un sistema funcione, debe tener la propiedad de la coherencia. En los humanos, la coherencia incluye nuestros sistemas físicos, mentales, concienciales y sociales. Esta bióloga que mencioné, Mai Wong Ho, sugiere que la coherencia en el humano se define por la calidad de vida y sus propiedades más características son el orden. Ya, cuando digo orden, ya pensamos en nuestra vida, ¿no? Y ya quedé fuera. El orden, pero no solo el orden, sino el orden y la coordinación a largo plazo para mantener ese orden. Más difícil. Después, la cualidad de transferir energía positiva de manera rápida y eficiente. Eso es la coherencia. Orden primero, coordinación a largo plazo para mantenerlo, cualidad de transferir energía positiva de manera rápida y eficiente, y por último la sensibilidad adquirida, no venimos con eso, a las señales específicas del sistema. Acá cuando digo sistema estoy hablando de la raza humana. La raza humana es un sistema, está conformada por individuos que interactúan. Entonces yo me pregunto, ¿puedo conocer esas señales? ¿Puedo adquirir la sensibilidad para reconocer esas señales? Sí. ¿Cómo? A través de mi conciencia, viviendo desde la conciencia a través del corazón. Pensando con el corazón adquiero esas habilidades. Definitivamente lo que yo siento respecto a la humanidad es que estamos, hace mucho tiempo ya, estamos muy alejados del equilibrio y las acciones para volver al equilibrio son totalmente urgentes. O sea, no se puede esperar un año más, 2 años más. Ya. Si queremos ayudar a la humanidad, es ya, ahora. Eso es lo que yo siento. No lo tienen por qué sentir todos. Pero ustedes pueden adquirir sensibilidad a las señales
a través del corazón, porque el corazón, siempre les repito lo mismo, pero lo voy a seguir repitiendo, demostró en el Instituto Matemáticas del Corazón que está conectado a una inteligencia superior. Esa inteligencia superior es la conciencia absoluta, es el campo unificado. ¿Sí? Es esa energía primordial, primigenia, original, rara, que no cumple con las leyes de esta dimensión, de esta frecuencia de realidad. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Habrá sido la programación de los dueños de la Matrix? ¿No será que mi configuración inconsciente decidió que no quiero salir de la zona de confort? ¿Que no quiero cambiar? Si así estoy bien, ¿para qué todo ese esfuerzo de aprendizaje que ni siquiera es para mí? Y además lo justo es que cada uno se ocupe de sus problemas, que cada uno busque su coherencia. Esos son los típicos argumentos egoicos del ego. Les van a llover esos argumentos. Oiga, cada uno es responsable de su propia coherencia. ¿Por qué tengo yo que prepararme, que estudiar, que aprender técnicas, aprender metodologías? Yo me quedo en mi zona de confort, que me costó bastante y por fin he llegado a un equilibrio en mi vida y ahí me quedo. ¿No será que fue la configuración inconsciente, que es la configuración de mi inconsciente, la que no me permite actuar? Bueno, eso lo sabe cada uno. Eso lo sabe cada uno. Yo creo que es un poco de cada cosa. O sea, no se le puede atribuir a una sola cosa. Es un poco de cada una. Pero allí está. ¿Por qué el trabajo con grupos grandes? Vamos a pensar ahora en lo que vamos a hacer mañana, que vamos a meditar en un grupo grande y los esperamos a todos los miembros, sin importar si entran o no entran, porque en la plataforma tiene un límite, pero si se paga más se amplía el límite y nosotros preferimos pagar más y que entren más, ¿no? Así que una de las preguntas es ¿por qué es tan efectivo el trabajo con grupos grandes? Bueno, hay un proceso natural que se los tengo que explicar y para explicarlo después voy a contarles los ejemplos de esto, pero para explicarlo lo voy a hacer con un ejemplo nuestro, un ejemplo que nos interesa a nosotros, así que voy a poner una diapositiva que dice allí intercambio de energía cardíaca. Esas gráficas que ven allí no se asusten porque es muy fácil esto. Ven que hay dos filas de cuadros, de rectángulos. Bueno, los de abajo, los rectángulos de abajo, son del que está. ¿De qué se trata esto? De transferir coherencia cardíaca al cerebro de otra persona de manera directa, o sea, tocando a la otra persona. ¿Sí? Pero hay formas y formas de hacerlo. Entonces, esto lo hizo el Instituto Matemáticas del Corazón y probó varias maneras. Primero lo hizo, como ven ahí, a 1,20 m de separación y no pasó nada, porque ahí ven, esto se hace con un electrocardiograma
O sea, el emisor está conectado a un electrocardiograma y el que recibe la señal, el receptor, está conectado a un electroencefalograma con los hemisferios por separado. ¿No? El hemisferio derecho está conectado y el hemisferio izquierdo también. Entonces vean, cuando se hizo la prueba de transferir sin tocarse, solamente a 1,20 m de separación. Vean que el dibujo de abajo del emisor, de la energía del emisor, no tiene nada que ver con los de arriba. Es muy diferente. Ahora vean el otro experimento. Este experimento se hizo con las dos personas tomadas de la mano. O sea, la mano derecha mía con la mano derecha, si yo soy el emisor, la mano derecha del emisor con la mano derecha del receptor y la mano izquierda del emisor con la mano izquierda del receptor. Quedan cruzadas las manos. Entonces vean lo que pasó allí. En el hemisferio izquierdo, o sea, el dibujo es el mismo, es la misma energía, es la misma frecuencia, podemos decir, el mismo tipo de energía. En el hemisferio izquierdo subió, pero muy poco, subió un poquito nada más. Y en el derecho se duplicó. Ahí no se entiende bien porque no sé por qué hicieron la escala así. El de abajo está de a 5, 10, 15, 20. Y el de arriba está de a 10, 10, 20, 30. Pero créanme que el de arriba está duplicado respecto a la señal del emisor. O sea, cuando se transfiere energía de manera directa, agarrándose las manos, si se hace de esa forma, derecha con derecha, izquierda con izquierda, se amplifica la señal. ¿Y por qué se amplifica la señal? Acá está el gran secreto. ¿Por qué se amplifica la señal? Acá está el gran secreto de por qué los grupos grandes funcionan tan bien. Esto en física se llama resonancia estocástica, que es lo mismo que decir aleatoria o al azar, pero es un tipo de resonancia que amplifica la señal. Entonces, les voy a poner otro ejemplo para que, a ver si les queda más claro. Presten atención porque hay que entenderlo esto. Por ejemplo, si yo tengo un altavoz emitiendo una onda de sonido y a ese altavoz eventualmente se le unen dos más, 3 altavoces emitiendo la misma onda, la misma frecuencia de sonido. Voy a tener el sonido por 3. No, extrañamente puedo tener el doble, como pasó con la energía cardíaca, o podría tener el cuádruple. Yo he visto transferencia de energía cardíaca de la misma manera, mano derecha con mano derecha, mano izquierda con mano izquierda, pero que se cuatriplicaba, no se duplicaba la energía del emisor. O sea, yo estoy mandando coherencia, pero no al doble, al cuádruple. Y aquí se podría dar que con los 3 altavoces, en lugar de tener el doble, o sea, la potencia de 6, no de 3, tuviera la potencia de 12. Es imposible determinar la amplificación de la señal. Este efecto
que es uno de los pocos casos donde la interferencia es constructiva, o sea que interferencia y ruido es lo mismo. Es uno de los pocos casos en física que el ruido hace algo bien, construye, amplifica. No se puede calcular cuánto se puede amplificar la señal, no se puede determinar. O sea, depende del caso que yo tengo en ese momento. O depende, no se sabe de qué. Todo lo que sean procesos no lineales, aleatorios, son muy extraños, son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Probablemente detrás de ellos haya leyes universales que no conocemos, pero son totalmente impredecibles, totalmente impredecibles. Cuando John Hailing, que es lo que voy a contar ahora, realizó la meditación grupal, una meditación grupal enorme en la ciudad de Washington, D.C., que fue un éxito, realmente fue un éxito. Bueno, él calculó que para la masa crítica se necesita la raíz cuadrada del 1% de una población, pero eso es porque a él le funcionó así. Tal vez podría haber funcionado con muchos menos, o tal vez podría no haber funcionado, porque las interferencias producen un efecto de resonancia aleatoria que es impredecible. Debe haber leyes universales que no conocemos, pero es impredecible. Los que descubrieron esto en Italia fueron 3 en el 81. Decía un tal Roberto Benzi, italiano, decía, un símil, hablando de peso, kilogramos, un símil sería que una persona diera saltos aleatorios a cuyo ritmo se pusiera a oscilar todo el monte Everest. Así de impredecible es esto. Así de increíble es esto. Y este efecto mágico de resonancia estocástica, aleatoria, aplica a todo. Aplica a esa transmisión de energía que les conté, mano con mano, derecha con derecha, izquierda con izquierda, pero también aplica a la transferencia de energía a través del campo geomagnético, porque el campo geomagnético está en todos lados, pues. Entonces ahí no hay problema de distancia. Pero fundamentalmente aplica a la transmisión de energía por campo unificado, a través de la conciencia. O sea, no sabemos hasta dónde podemos llegar cuando nos agrupamos. Espero que les quede esto, aunque sea. Cuando hacemos meditación en grupo, por supuesto, cuanto más sean, mejor. John Hailing utilizó 2.500 personas, que al final se hicieron 4.000 porque 1.500 les entró la curiosidad y quisieron aprender a meditar, y al final había como 4.000 personas. Pero lo que quiero decirles es que no se sabe hasta dónde se puede llegar. La cantidad en realidad no se puede calcular, es impredecible. Y los resultados, los efectos, son tan impredecibles como una persona que se pone a saltar aleatoriamente y todo el monte Everest se pone a oscilar al mismo ritmo. Una locura, parece, pero así es la resonancia
aleatoria, la resonancia estocástica. Bueno, cuando John Hailing empezó con esto, razonó de esta manera, y está bien. Dice, ya que la meditación está comprobado que provee un modo eficaz de disolver el estrés, de disolver la tensión individual, y si la sociedad está compuesta por individuos, es de sentido común usar la meditación para disolver la tensión social, siendo que el estrés social, la tensión social, es la que provoca la violencia y la delincuencia. Entonces, en teoría tendría que bajar, y él había calculado un 20%. Bueno, después de haber trabajado en esta ciudad, junto con el FBI, llegaron, o sea, el índice de violencia, el índice de delincuencia bajó un 25%. O sea, el descenso de la violencia, el descenso de la delincuencia fue superior a lo que se había calculado en un principio. Entonces, por supuesto, todos muy contentos. Habían superado los pronósticos y hasta el FBI firmó como participante, porque además de John Hailing también participaron expertos criminalistas de otras universidades, pero el mismo FBI firmó esta investigación como participante de ella. O sea que lo que hizo John Hailing está reconocido por las autoridades a todo nivel como una buena manera de luchar contra la delincuencia. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Siendo que además es impredecible los resultados que podemos alcanzar. Bueno, el experimento de John Hailing fue un éxito, pero hay otro caso famoso que se dio en la guerra entre Israel y el Líbano. Esto fue por los años 80, y allí los doctores Carlos Alexander y John Davis de la Universidad de Harvard organizaron grupos de meditadores, grupos grandes de meditadores, y lo fueron distribuyendo: Jerusalén, Yugoslavia, Estados Unidos, ¿no?, para meditar y enfocar la intención sobre el área del conflicto en diferentes intervalos de tiempo. En 27 meses, los investigadores contaron los niveles de violencia en el Líbano, y estos disminuyeron entre el 40 y el 80%. ¿Ustedes saben lo que es la disminución de la violencia en una guerra hasta el 80%? Es un éxito rotundo. Y los porcentajes disminuían más cada vez que un grupo de meditación se concentraba en un lugar. Si los grupos se concentraban en tal lugar, ahí disminuía. Si se concentraban en el otro lugar, ahí disminuía. Y cuando el número aumentaba de meditadores, disminuía más. O sea que esto es tan simple como eso. Cuanto más, mejor. Y cuando enfoco la intención hacia un lugar específico, se solucionan los problemas. Así de fácil. O sea, tenemos la solución en la mano. Los que ya conocen
lo que es meditar, los que ya han estado en un reto vida coherente de 30 días de coherencia y ahora el día 30 de julio empieza otro, saben que funciona, saben que lo primero que se siente es calma, paz, tranquilidad, la conocen. Bueno, eso es transferible, eso se puede enviar. Yo puedo proyectar esa intención de paz a grandes distancias. Matemáticas del corazón dice a través del campo geomagnético, y es cierto, el campo geomagnético lo puede hacer. Yo digo, y muchos estarían de acuerdo conmigo, a través del campo unificado, a través de la conciencia. Mucho más exacto, mucho más directo. El número de gente muerta en esa guerra por día decayó de 12 muertos a 3. Lo mismo con las heridas relacionadas con esa guerra. Disminuyeron un 70%. Y el nivel de intensidad del conflicto Israel-Líbano disminuyó un 50%. Grupos grandes con la intención dirigida y enfocada hacia un conflicto en particular. Bueno, volviendo un poquito al Instituto Matemáticas del Corazón, esto ya fue publicado, pero realizó un estudio también a mucha distancia para demostrar que los ritmos cardíacos se pueden sincronizar entre las personas. No es el ritmo tomado una sola vez, 80, 84, no. Es la variabilidad del ritmo cardíaco. Son muchas tomas. Bueno, hay todo un programa, un software que lo calcula. Y entonces, en este estudio que se tituló Estudio de Sincronización Global de la Variabilidad del Ritmo Cardíaco, incluyeron participantes de 5 lugares del mundo. Cada grupo estaba situado cerca de los sitios donde están los sensores del Instituto Matemáticas del Corazón, o sea, los magnetómetros, que son 12 y 6 que están funcionando constantemente. En este caso, utilizaron 5 lugares, en Arabia Saudita, en Lituania, en Nueva Zelanda, en Inglaterra y en California, y pudieron confirmar que la sincronización de los participantes se dio no solamente dentro de los grupos, sino entre los grupos, y estaban separados por cientos de kilómetros de distancia. ¿A través de qué? Ellos dicen a través del campo geomagnético, pero a través de la conciencia también, a través del campo unificado también. Yo estoy de acuerdo con que el campo geomagnético es un muy buen conductor de energía e información coherente y que también puede ser utilizado. Pero bueno, cada uno trabaja con lo que investigó. Y bueno, como si este fenómeno no fuese lo suficientemente estimulante y sencillo a la vez, no solamente estos estudios evidenciaron una disminución en los niveles de violencia, y ahora estoy volviendo a Estados Unidos, a John Hailing y a Washington,
sino que con una muestra representativa, o sea, aleatoria otra vez, se demostró que en esa población se redujeron los niveles de cortisol y aumentaron los niveles de serotonina. El cortisol es una sustancia que trae graves problemas a la salud de las personas, realmente envejece. Y la serotonina es el neurotransmisor encargado de la alegría de las personas, o sea, trabaja a nivel cerebral en todo lo que sea sensación de alegría, placer. O sea, no solamente bajó la violencia y la delincuencia, sino hubo un cambio en esa población en cuanto a los niveles de cortisol y serotonina. Una población con altos niveles de cortisol es una población que está en problemas, está tensa, es un estresor de primer orden, esa sustancia, y está con miedo, fundamentalmente con miedo y con estrés, por supuesto. Bueno, lo único que quiero decirles a modo de conclusión es que vida coherente no puede saber todas estas cosas, leerlas, investigarlas y no hacer nada. Así empezamos con un trabajo sostenido con grupos grandes. Serán reuniones 2 veces al mes, meditaciones grupales de intención dirigida a puntos específicos del planeta para luego poder medir los cambios. Le pusimos un nombre al proyecto que a muchos les va a sonar utópico, idealista, atrevido. Se llama Masa Crítica Vida Coherente. Masa Crítica Vida Coherente. Y consideramos que podemos hacerlo. Tenemos los fundamentos. También sabemos que vamos a ir creciendo a una velocidad impredecible. También tenemos de nuestra parte el cálculo de John Helling, que es bastante menor a lo que se pensaba antes, no es el 1%, es la raíz cuadrada del 1%. En este momento la raíz cuadrada del 1% de la población mundial son 8.400 personas. Es una cifra pequeña si tomamos en cuenta que las personas que están vinculadas de una manera o de otra a vida coherente son más de 20.000. Y además tenemos esa magia de la resonancia estocástica aleatoria, que hace que podamos dar un salto con la misma cantidad de gente sin aumentarla. Así que voy a hacer una especie de declaración de parte de Vida Coherente. Declaramos que por segunda vez nos unimos a la iniciativa de coherencia global. La primera vez fue con los grupos de coherencia que van a seguir trabajando, ¿sí? Los grupos pequeños. Por segunda vez nos reunimos a la iniciativa de coherencia global creada por el Instituto HeartMath de California, pero en este caso para trabajar con grupos grandes. El Instituto Matemáticas del Corazón trabaja fundamentalmente con grupos chicos. Esto es para trabajar con grupos grandes, sin abandonar los grupos pequeños, los cuales aparentemente llevan más tiempo. Es un proceso más largo. Si digan, ¿por qué es un proceso más largo los grupos pequeños que los grupos grandes?
Se los dejo de tarea, porque es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Por qué es un proceso más lento en los grupos pequeños que los grupos grandes? Se los dejo de tarea para investigar. Bueno, y la finalidad de unirnos otra vez a la iniciativa de coherencia global es equilibrar la situación actual del mundo donde predomina la separación, el egoísmo, el conflicto, la mentira, la traición, la violencia, la autodestrucción, y si quieren todo en una sola palabra, la incoherencia. El resultado es totalmente impredecible, por lo tanto, no nos vamos a aventurar a predecir nada, pero sí sabemos que los cambios que se producirán van a ser visibles y van a ser medibles, por lo tanto, ustedes los van a conocer. En los próximos programas van a conocer los resultados de este trabajo de vida coherente. Así que nos vemos dentro de muy poco, en el próximo dominguero y por supuesto, como todos los jueves en este programa semanal. Que estén bien.